Minutos en la mañana. Qué gusto poder saludar vía Zoom a un gran amigo y a un caballero al que respeto muchísimo. Me refiero al doctor Patricio Zuquilanda, por quien guardo una profunda admiración y respeto. Doctor, qué gusto que nos acompañe finalmente aquí para esta entrevista que quiero comenzar preguntándole desde su expertise y conocimiento como exministro de Relaciones Exteriores, ¿cómo ha visto usted la evolución de la política exterior en el Ecuador y de manera particular al manejo que se le está dando en la actualidad con un presidente como Daniel Noboa, quien lidera las giras a Latinoamérica? Recientemente estuvo en Brasil, Uruguay, Argentina, anteriormente en Europa y ahora se prepara para viajar a Japón y Vietnam? Bienvenido. Muchísimas gracias. El aprecio, la consideración y la distinción es mutua para usted y para la radio que usted preside en este momento. Mire, yo creo que la situación de la política internacional en el mundo ha variado de una manera dinámica estos últimos años. Antes, generalmente, la política exterior se movía al ritmo de 20, 25 años, igual que las generaciones. Ahora no. La política se modifica año tras año y por lo tanto los sistemas y los procedimientos de las cancillerías y de las presidencias en el mundo tienen que ir de acuerdo a los tiempos. Hay dos teorías. Yo he escuchado aquí en Ecuador de que hay algunas personas que manifiestan que el presidente de la República debe estar internamente sin moverse del palacio, gobernando desde el palacio con el propósito de enfrentar los graves problemas internos que tiene la nación. Y hay otra teoría que dice que no, que hay que moverse en el mundo y estar muy bien relacionado para ir en busca y en procura de recursos económicos, recursos políticos, recursos de cooperación internacional, recursos culturales, y que un presidente tiene que ser absolutamente movible. Yo estoy con esta segunda posición. No, antes los presidentes eran muy estáticos, ahora deben ser absolutamente ágiles. Usted mira que la situación, por ejemplo, de esta escalada brutal que en este momento está enfrentando la humanidad, no Ecuador, el asunto de la droga. Esto es un asunto gravísimo en el mundo y por lo tanto estamos enfrentados a una de las peores bandas mundiales, casi intocables. No ha habido país en el mundo que haya ganado una batalla contra estos individuos. Nadie ha podido, nadie en el mundo puede decir que hemos eliminado esta posibilidad y por lo tanto Ecuador tampoco. Y Ecuador está sujeto a ese tipo de amenaza y por lo tanto los viajes, por ejemplo, del presidente a mí me parecen absolutamente justificados. ¿No? Y él no puede ser detenido en eso porque cada país tiene una cualidad, cada país tiene un relacionamiento con el nuestro. Más bien es de lamentar que tengamos tan pocos recursos en la caja fiscal y que no podamos tener embajadas, no podamos tener principalmente oficinas comerciales en todos los continentes. Nosotros tenemos muy poca representación a nivel mundial y yo creo que es necesario que Ecuador lance una gran operación mundial para que podamos obtener mayores posibilidades de desarrollo para nuestra población. Eso es lo más importante. Perfecto, perfecto. Qué buen criterio. Déjeme decirle que como ciudadana, más allá de mi condición de comunicadora, coincido con usted. Son otros tiempos y hay que ir a la par de cómo va evolucionando la humanidad y los tiempos que vive el mundo y no podemos quedarnos atrás. Ahora, vamos a cambiar de tema. Doctor, el discurso de 2 minutos de Nicolás Maduro, pronunciado el viernes 22 de agosto desde la Asamblea de su país, evocando al discurso del expresidente venezolano Cipriano Castro en 1902, encendió las redes sociales y tras su viralización, mucha gente estaba emocionada porque dijo, por fin se va Maduro y va a renunciar y se va a ir. Pero luego vino la desazón. ¿Es que acaso tendremos Maduro para rato?
Bueno, estamos desde hace 2 décadas pensando que el gobierno de Venezuela va a caer, pero volvemos al tema principal. Hay un deseo enfermizo de las sociedades a nivel mundial de enriquecerse. Hay, como usted observa, una unión de partidos políticos de ciertos gobiernos con bandas delictivas en el mundo. Y esto constituye un gravísimo peligro para la democracia en el hemisferio y nos exige a los ciudadanos y nos exige a las instituciones a nivel mundial, por ejemplo, en el caso del hemisferio americano, una modificación de la estructura política de la OEA, que es una organización que cada vez está en peor circunstancia, porque es indispensable elevar este asunto de la violencia causada por el delito de la droga a una conferencia panamericana. Yo estoy proponiendo eso, de que se reúna una conferencia panamericana para tomar medidas extraordinarias en la lucha contra la mafia, porque si no, no vamos a ganar solos esta guerra. El hemisferio debe tomar medidas excepcionales. Por ejemplo, se deben establecer fuerzas militares y policiales en operaciones conjuntas. Algo de esta teoría que yo estoy manejando desde hace algún tiempo se la trató ahora en Bogotá con motivo de la reunión de los países de la Panamazonia para, no avanzaron mucho, hablaron de la cuestión de fuerzas militares, pero, por ejemplo, no se tocó el tema de la unificación de las leyes para que haya sistemas jurídicos paralelos y condenas fuertes, el sistema de derechos humanos unificados, por ejemplo, sistemas culturales y sobre todo generar un plan nacional, un plan hemisférico para darle oportunidades a los jóvenes para que salgan del delito, es decir, en el plano económico. No, la única iniciativa que yo he visto en contra de esto, y hay que decirlo, porque esto habría beneficiado muchísimo a Ecuador si el presidente Petro de Colombia habría logrado lo que él llamó al inicio de su gobierno la paz total, es decir, la negociación con todos los delincuentes para reducir la participación del delito de la droga en las economías nacionales de los países. Y claro, yo estimo que en el caso venezolano, si nos concentramos exactamente en su interés, en su pregunta, esta movilización militar de los Estados Unidos es la primera vez que se produce contra un país latinoamericano. Esta movilización que traerá interdicción también nos pone de cara directamente a dos posibilidades. Una intervención directa militar en el gobierno, dentro del Estado venezolano, o la otra posibilidad, que es lo que yo creo que podría manejar Estados Unidos con mayor solvencia, que se trata de la extracción, es decir, entrar en una operación militar y extraer a Maduro y a la cúpula esta dirigente del cartel este de los soles que se le ha acusado, con el propósito de llevarle a la justicia norteamericana, ¿no? Usted ve que, por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa, el tema de la economía venezolana. Como usted sabe, Venezuela exportaba 3,5 millones de barriles de petróleo. Llegó a exportar menos petróleo que el Estado ecuatoriano, es decir, menos de 500,000 barriles. Y eso ha producido un fenómeno de pobreza sin precedentes en la historia de un país. Y usted ve cómo han sido expulsados como 9 millones de ciudadanos aquí en Ecuador. Entraron algo así como 750,000 venezolanos, muchos de ellos sin ningún tipo de identificación. Este es un problema bien grave porque está produciendo en Venezuela, porque este es el marco principal. Hay una depreciación en este momento, hablo de este momento, hay una depreciación de más del 50% del bolívar, es decir, de la moneda. El salario de los venezolanos en este instante es de $1
al tipo oficial al mes, $1. ¿No? Y la canasta familiar no ha sido satisfecha de ninguna manera a pesar de los bonos estatales que el gobierno ha concedido. Por lo tanto, la producción petrolera de Venezuela, que en este momento está en el 1 millón de barriles, no salva a ese país de las graves sanciones debido también a los graves descuentos que se han producido en relación con el poder norteamericano y el poder de los países occidentales que ha reducido en el 40% el valor del petróleo venezolano de exportación, añadido eso a los mayores fletes. Entonces eso conduce a que la economía venezolana esté en una situación de gravísimo, gravísimo riesgo eh, y, y, claro, venimos en este momento ya en una etapa que yo creo que ya no tiene retorno, porque la movilización militar de los Estados Unidos en el Caribe es tan grande que ellos no pueden regresar sin un resultado. Se ha dicho no solamente que se trata de hacer control del ingreso de la droga, que fue una de las propuestas del presidente Trump en la campaña, de eliminar toda posibilidad de que entre más droga a los Estados Unidos, especialmente proveniente de Venezuela. Y ahora a eso se añade una cosa que es peligrosísima, muy compleja, que la vocera de la Casa Blanca lo dijo hace algunos días, dijo, y además queremos traer a los culpables para que paguen en la cárcel los culpables de este delito. Eso significa que el presidente Maduro y la cúpula militar de él, la cúpula política de él, también están en la mira para ser detenidos. Y esto podría crear un grande conflicto con ese país y muy serio porque también están otros países afectados. Le escuchaba el día de anoche, por ejemplo, a la primer ministro de Trinidad y Tobago, y ella decía con entera claridad, decía lo siguiente: nosotros estamos inundados de droga, de corrupción, la penetración del delito, de la delincuencia ha sido tan grave en todas las islas del Caribe que en este momento nosotros no tenemos capacidad económica de ninguna naturaleza para luchar contra ellos. Por lo tanto, la acción de los Estados Unidos en este momento es vital para solucionar también el problema de todos esos pequeños países que están dentro del sistema del Caribe. Esta es la situación y esta es una situación bien compleja. El ministro de Defensa de Venezuela, como usted recuerda, también mencionó que una invasión de los Estados Unidos en Venezuela, produciría una crisis regional. Yo estoy en contra de esa posibilidad. Yo no creo que haya ningún país en la región que se sienta afectado desde el punto de vista real. Probablemente se van a sentir afectados desde el punto de vista político algunos países que tienen una línea de izquierda, Nicaragua, Bolivia en este momento, hasta ahora, diría Cuba, no la misma México probablemente, pero los demás países yo no creo, ni siquiera Colombia. Colombia es un país que ha actuado en este sentido con mucha prudencia internacional, ha tenido manifestaciones de solidaridad, pero de ninguna manera de apoyo radical en contra de esta situación en Venezuela. Y por eso es que se destaca otro de los problemas que usted me pedía que hablemos en esta ocasión, que es la cuestión colombiana también, la cuestión esta de qué es lo que pasa en Venezuela, porque se ha reeditado nuevamente un gravísimo problema colombiano, ¿no? Que en este momento tiene orígenes diferentes, porque hay una reacción muy fuerte de los grupos delincuenciales de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, que están protegidos por Venezuela. Doctor, Ellos actúan desde el territorio venezolano. claro que Y esto sí. es
grave problema. Doctor, aquí dos reflexiones, un poco para cerrar la parte de Venezuela y de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Usted cree que esta presencia de estos buques de guerra en las costas del Mar Caribe frente a Venezuela podrían terminar como en su momento ocurrió cuando militares norteamericanos, allá por el año de 1989, logró deponer a Manuel Antonio Noriega del poder en Panamá y se lo llevó preso a Estados Unidos? ¿Podría terminar así? Bueno, el objetivo es igual, porque como usted recuerda, en Panamá hubo la acusación también de narcotráfico. Noriega fue acusado de ser un narcotraficante, se hizo la intervención en Panamá y se lo llevó preso. En esta ocasión el objetivo es igual, pero las circunstancias a mí me parece que son un poco más complejas, son diferentes. Venezuela es un país mucho más grande, Venezuela es un país mucho más armado y quizás la locura de Maduro podría producir una reacción de violencia en el momento de una intervención norteamericana. Pero a la vez, yo no creo que los norteamericanos hayan movilizado una fuerza tan grande, tan poderosa en el sur del Caribe y puedan levantar velas y retirarse sin tener absolutamente ningún resultado. Bien, ese es el un Eso punto, no va a ser estimado doctor. posible. Bien, el otro punto. Tras la muerte de Miguel Uribe y el anuncio de su padre, que ya fue aceptado por el Partido Centro Democrático como un precandidato para dentro de lo que es la militancia y las elecciones internas de cada partido, de ser el caso, ser escogido como el candidato presidencial. ¿Usted cree que la muerte de Miguel Uribe Turbay podría permitir a su padre, Miguel Uribe Londoño, ganar la presidencia bajo el patrocinio del Centro Democrático? ¿Podrá la derecha recuperar el poder político haciéndose de la presidencia de Colombia cuando sean las elecciones? Mire, el día de ayer por la noche yo estaba reunido a través de estos medios digitales con un grupo de exministros de Estado colombiano y tratamos de este tema que usted me acaba de mencionar. Eh, Hay personas que consideran que la presentación del nombre de Miguel Uribe, del padre de Miguel Uribe, es una presentación honorable, es un tipo brillante, es un tipo inteligente, pero ellos concluían el día de anoche, colombianos, en que es una especie de oportunismo, que no estaba en este momento sintonizado con el espíritu de Colombia, de los colombianos en general. Ellos consideraban que, si bien es cierto, podría intervenir, pero no sería lo más conveniente, porque se le vería como un aprovechamiento de una desgracia familiar para la presentación inesperada del padre de Uribe. Esa es la situación. Colombia, como usted sabe, en este momento se debate en una polarización muy fuerte. En la polarización hay diferentes estratos, diría yo, diferentes estadios de participación. Hay que definir lo que va a pasar con el partido del presidente Uribe Vélez, definir un candidato entre 5 candidatos, inclusive el padre de Miguel Uribe. Pero paralelamente a eso hay otros candidatos que tienen mucha fuerza, candidatos poderosos. Hay la posibilidad de que participe de una manera muy importante el abogado de la Espriella, Abelardo de la Espriella, que tienen las mismas tendencias. Pero como se ve, hay una gran atomización en la derecha. Pero paralelamente a eso también hay una gran atomización en la izquierda. La posición de izquierda también tiene varios candidatos con intenciones de presentarse. También estoy muy bien informado de que probablemente se va a presentar como candidato oficialista. No sé, esto no tengo confirmación, pero es un asunto de información, de discusión. El senador Cepeda.
es quien acusó al presidente Uribe y consiguió su sentencia. Es decir, en la izquierda y en la derecha hay una gran atomización. Por lo tanto, las cuestiones en Colombia electoralmente son cuestiones todavía inciertas, yo diría. ¿Y qué le parece lo que ha ocurrido en Bolivia? Donde después de un poco más de 20 años, la izquierda, al menos de momento, queda afuera y hay dos candidatos de la misma tendencia de derecha. ¿Qué es lo que, según su criterio, hizo que el péndulo girara ahora hacia la derecha? No, yo no soy muy amante de hablar del péndulo, pero sí hablar de las consecuencias de los gobiernos, de la administración de los gobiernos. Usted ve que en el caso ecuatoriano, el fracaso que tuvo el presidente Correa en el manejo de la economía, la corrupción, una serie de irregularidades, el desconcierto que produjo en Ecuador, tuvo como consecuencia la salida de él y luego después la venida de su vicepresidente, que tuvo también una pobrísima actuación, además llena de corrupción. Y ahí es donde los ecuatorianos escogieron a un presidente Lazo que también tuvo un gobierno irregular, absolutamente desconcertante, y luego después el país escoge al señor Noboa. Pero lo mismo pasa en los otros países. Mire, yo diría el fracaso, el caos, esta falta de calidad profesional y sobre todo carencia de patriotismo, carencia de visión para atender las necesidades de los pueblos con visión de libertad y de democracia que, en el que se vio en el caso de Bolivia, produce esto. Yo le conozco muy bien a Quiroga, al señor Paz no le conozco, es decir, he visto, pero no soy amigo, con Quiroga sí. Él decía claramente, las cuentas nacionales están en este momento en Bolivia en tal situación que no da para comprar combustible, no tenemos dólares para comprar bienes para la producción interna de los bolivianos, tenemos problemas de salarios, tenemos problemas de alimentación, tenemos una serie de problemas que hemos venido arrastrando durante muchísimo tiempo debido a los gobiernos extremistas que ha habido en ese país. Y por lo tanto era lógico. De hecho, yo tenía una información antes de las elecciones de que Quiroga iba a salir ganador y así fue. Y salió Quiroga y Paz y van a disputar dos candidatos de la derecha, pero como consecuencia justamente de esta desorganización que tienen las administraciones públicas en América Latina. Bolivia no es la excepción. Bolivia ha tenido un desempeño absolutamente irregular y además corrupto, a pesar de que es una nación. Los ecuatorianos debemos saber que Bolivia es una nación de enorme cantidad de recursos, es un país gigante, es un país importantísimo en cuestión de bienes, es un país estupendo, pero muy mal administrado. La consecuencia es esa, no hay otra. Mi querido doctor, quiero agradecerle la fineza que ha tenido para con esta servidora y para con nuestra emisora WQ Radio de su intervención esta mañana, que estoy segura no será ni la primera ni la última. Así que lo comprometo desde ya para que sea parte del staff de distinguidos interlocutores que nos honran con su deferencia y junto a quienes podemos hacer un análisis objetivo, serio y responsable de cada uno de los palpitantes temas que hacen noticia y que son del interés de todos los ecuatorianos. Muy agradecida siempre con usted. Le envío un fuerte abrazo a la distancia. Muy amable usted. Muchísimas gracias. Buenos días. Amables oyentes, ha sido la intervención del doctor Patricio Zuquilanda, ex ministro de Relaciones Exteriores, con quien hemos pasado revista a temas del manejo de la política exterior en el Ecuador y, por supuesto, de lo que ocurre en la región y muy particularmente lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela a propósito de este clima de tensión que, como ya lo decía el doctor Zuquilanda, va a traer cola sin lugar a dudas y los ojos del mundo están expectantes de lo que allí ocurra. Cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos, vamos a una breve pausa y cuando volvamos, mucho ojo, atención a todas esas personas
que tienen criaturas que atraviesan problemas de enfermedades conocidas como raras o enfermedades